Gracias, Señor y Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estar acá, Señor. Gracias por cada una de las personas acá presentes, por las familias representadas. Gracias porque sabemos que nos permite, Señor, compartir contigo, como hijos tuyos, como familia, como iglesia. Te pido que seas tú, Señor, hoy trayendo a través de mí tu palabra, que seas tú, Señor, fluyendo, poniendo las palabras precisas, que quites toda palabra que no sea necesaria de decir, Señor, que no sea mis emociones, sino que sea tu mensaje, que cale, Señor, en nuestros corazones, que podamos meditar en ella a lo largo de la semana y que podamos hacer la rema en nuestra vida. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos, que seas tú guiando nuestros caminos y seas tú, Señor, quien guíe y marque nuestro norte. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Como les comentaba, tengo desde agosto de estar compartiendo la carta de los Filipenses, que es una carta pequeñita, pero verás que es bastante rica y bastante profunda. Si pueden hacerlo, se los recomiendo. Una carta diferente, muy hermosa y con mucha sustancia. En el proceso en el cual Dios ha venido trabajando últimamente con nosotros en la congregación allá en Nicoya y con Laura y conmigo, hay un tema que Laura le llama el tema del año. Y el tema del año, porque no importa quién dé la enseñanza, si hay algún invitado, si hay alguna otra persona compartiendo en la iglesia, o incluso en nuestros devocionales diarios, es como la palabra que más se repite y es una pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que hagamos? No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar o a meditar. Es muy común planear cosas y creo que es bueno, pero creo que muchas veces nos enfocamos demasiado en nuestra planeación como tal. Planeamos desde qué nos vamos a poner el día de hoy, de ropa, qué vamos a hacer en la tarde, hasta cosas un poco más fundamentales en nuestra vida, como los que están en el colegio, qué quiero estudiar, los que ya están estudiando, en dónde me gustaría trabajar, los que ya están trabajando, cuál es el trabajo que me gustaría tener. Y empezamos a hacer planes, giramos, planeamos nuestra vida. Hay personas, conozco personas que incluso planean cuántos años de noviazgo van a tener para después en qué año casarse, para después dónde se va a casar. Y son cosas válidas. No estoy diciendo que esté mal, es bueno. Pero hay algo fundamental que a veces se nos olvida. Y es que si estamos acá, y si es la primera vez que está acá, bueno, también se los comparto. Hay algo fundamental del cristianismo y es que nosotros no decidimos qué hacemos con nuestras vidas. Dios es quien decide qué debemos hacer con nuestras vidas. Y es algo que se ejemplifica en demasiadas personas, demasiadas historias. Normalmente no soy de hacer turismo bíblico por la enseñanza o la formación de enseñanza que tuve, pero a veces es válido para representar algunos ejemplos en la Biblia. Y bueno, si nos leemos cada uno de los pasajes es un poco largo, entonces voy a contarles nombres y muy posiblemente ustedes sepan de quién estoy hablando. Hay una persona que se llamó Noé. ¿Ustedes recuerdan a Noé? ¿Qué hizo Noé? Un arca. Bueno, les pregunto, si yo les digo al hermano Luis, a Gemelo, don Luis, construyeme un arca. ¿Lo hace? Sí. Bueno, que Luis es más valiente. Yo posiblemente diga, uy, yo no soy carpintero, yo no soy ebanista, no tengo idea de cómo hacer un arca. Puedo buscar en internet, ¿verdad? Ya tenemos ciertas facilidades ahora de buscar. Pero bueno, Noé no tenía internet. Ahora, tuvo los planos de Dios así, directos, se los dio. Pero Noé no era ebanista. Noé en ese momento cuenta la tradición judía, no está en la Biblia, que era agricultor y se dedicaba principalmente a trabajar la tierra. En un momento de suma maldad, pues Noé escucha a Dios, el único justo, según Génesis, y ya les doy el capítulo para que lo lean en la casa. Noé dice que en Génesis 6, Noé no siendo ebanista, se dispone realmente a hacer lo que Dios lo manda a hacer.
Y es una tarea un poco complicada porque no es sencillo una construcción de tal magnitud, la burla social que eso conllevó, el decir, vengan, ya va a llover, nunca llovió, nunca llovía y no llovía y no llovía, y el día que tenía que ser, Dios mandó la lluvia y inundó todo. Noé se salvó por obediencia, por fidelidad. Aunque no parecía que tuviera sentido lo que Dios lo mandó a hacer, Noé lo hizo. Hay otra persona, otro personaje bíblico que se llama Abraham. ¿Qué recuerdan de Abraham? Padre de la fe, muy bien. ¿Alguna otra cosa sobre Abraham? ¿Perdón? Amigo de Dios. ¿Algún detalle sobre Abraham? Obediencia, paciencia. Padre de la fe. ¿Cómo? Sacrificio. Ok, vea que un montón de cosas positivas están hablando de Abraham. Y nos estamos enfocando, ya que conocemos la historia de Abraham, en el final de la historia de Abraham. Pues estamos diciendo características que Dios tuvo o que Dios le dio a Abraham y que Abraham las puso en práctica para con Dios. Y si yo les pregunto, ¿recuerdan la primera vez que se menciona a Abraham en la Biblia? Abraham no era el padre de la fe la primera vez que se menciona. Abraham no era el amigo de Dios. Abraham vivía en un pueblo que se llamaba Ur. Ur es un pueblo que se ubicaba en antigua Sumeria. Soy historiador, no se los mencioné en detalle. Sumer es una región sumamente importante para la historia porque ahí se originó como tal la escritura. Y era una región muy, muy próspera. Una región, o la primer prototipo de ciudad importante que hubo en la antigüedad. Y Abraham era hijo de un hacedor de ídolos o de un constructor de las figuritas de los que ellos tenían por dioses. Eso, socioeconómicamente hablando, lo ubica en una familia pues, de un estatus importante, un estatus alto. Abraham tenía buenas comodidades. Abraham tenía la vida relativamente tranquila allá en Sumer. Escucha la voz de Dios, a quien no conoce, quien ni siquiera es cultural, porque a veces nosotros podemos decirle, los que tienen hijos, mira, hay que obedecer a Dios porque la palabra lo dice, y ustedes pueden poner sus experiencias. Bueno, Abraham no tenía ni un papá que le dijera algo así, ni una cultura que lo impulsara a buscar de Dios. Pero Abraham obedece y termina haciendo todo lo que ustedes dijeron: el padre de la fe, el amigo de Dios. Hay un dato que a mí, porque la gente a veces es un poco perezosa, a mí me gusta mucho salir a caminar, pero sé que la mayoría de la gente no le gusta tanto. Abraham, para desplazarse a donde Dios lo quiso llevar, donde se estableció realmente, caminó aproximadamente 400 kilómetros. Yo no sé si ustedes estarían dispuestos a caminar 400 kilómetros solo porque alguien le dijo que tenía que hacerlo. Pero ahí se ve o se entiende esas cualidades que dijeron sobre Abraham, esa fidelidad, esa obediencia, el cómo incluso con el sacrificio Isaac estuvo dispuesto a hacerlo, y cómo giró todo en torno a obedecer, no lo que Abraham quería hacer, no lo que su vida parecía que tenía que hacer, seguir su comodidad social, seguir su estatus en la región de Ur, donde se encontraba, y obedeció a Dios, le hizo caso a Dios. Y cuando no veía nada, porque vemos también la promesa, ¿verdad?, de Abraham con su hijo, cuando parecía algo imposible, cuando parecía algo que no tenía por dónde ni sentido, fue paciente en Dios, esperó y Dios dio. Ese es Abraham, un resumen de Abraham. Igual, la historia de Abraham está en muchísimos capítulos, pero este origen está en Génesis 11, en versículo 31 específicamente. Otro personaje también del Génesis, sin salir del Génesis, a mí me gusta mucho la historia de él, y es José. ¿Qué recuerdan de José? Ajá, don José. El último de los hermanos también. No lo querían. Fue sabio. Lo vendieron. ¿Qué historia?
Eh, Mano derecha de Faraón. Uf, estamos hablando de la misma persona, segura. Es increíble, porque José, como ustedes lo dicen, no el hijo menor, pero sí el penúltimo, eh, de Jacob, fue chineado. Dios lo quería, sí, Dios lo quería, pero digamos, Dios le dio la bendición a Jacob de tener realmente dos hijos con su amada esposa. Tuvo otros, pero aquella mujer que amaba le dio dos, José y Benjamín. Y bueno, esto de otra manera o no le caía muy bien a sus hermanos, ¿verdad? Posiblemente Jacob, uno siempre escucha a los papás decir que no tienen preferencia sobre los hijos, pero tal vez lo chineaba un poquito más. Y los hermanos no les cayó muy bien eso, ¿verdad? En ese momento, yo cuando me pongo a pensar en los personajes bíblicos, me gusta, aunque ya me sepa el final de la historia o lo que sigue, tratar de analizar su momento, qué están haciendo en ese momento bíblicamente hablando, qué los rodea, cuáles son sus circunstancias, porque sí, nosotros sabemos que va a terminar siendo la mano derecha de Faraón, pero José en un inicio no tenía idea de eso. José posiblemente estaba otra vez muy cómodo en la casa, después le vienen circunstancias sumamente adversas, vendido por sus hermanos, querían matarlo. Rubén, si no me equivoco, es de los que los convence, que dice, no, 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 espérense un momento, no lo matemos, no vaya a ser que después se le complique, saquémosle provecho mejor. Y lo meten en un pozo. Yo no sé cuántos han estado metidos en un pozo, yo no, gracias a Dios. No debe ser una circunstancia muy agradable, no ver nada más que paredes, estar encerrado y posiblemente pensar, no sé qué va a pasar con mi vida ahora, no sé a dónde voy, no sé qué sentido tiene esto. Una circunstancia uf, muy difícil. Y en medio de ese proceso, vemos cómo Dios tenía el control y tenía el cuidado de José, tenía el control de la situación. No era sencillo para José ese momento, pero era necesario que lo pasara. Muchas veces en nuestra vida vamos a tener momentos así, en los cuales no vemos nada más que paredes, no vemos un camino que seguir. Y vamos a decir, no está Dios conmigo, me olvidó Dios. Y aún en esos momentos, Dios tiene el cuidado, Dios tiene el control de nosotros, de nuestra circunstancia. Y José fue obediente. Después de esto, José no tomó una actitud que tal vez hemos tomado nosotros cuando hemos pasado por estas circunstancias, y es decir, no, ya no quiero nada con Dios. No, la verdad es que yo le serví a Dios y me abandonó. Yo le fui fiel y no está conmigo. En medio de estas cosas, José fue vendido como esclavo, llega a Egipto, le pasan otro montón de cosas, incluso fue inculpado de algo que no hizo, pasa a la cárcel, llega a interpretar sueños y Dios fue acomodando todas las circunstancias. Y no digo que fueron bonitas porque incluso estuvo en la cárcel, o sea, pasó de un pozo a ser esclavo a estar en la cárcel. No es como que la circunstancia mejorara grandemente conforme iba pasando el tiempo. Y aún en medio de todo esto, Dios tenía el control. Y José terminó, como dijo Lau, siendo la mano derecha de Faraón en un momento muy crítico, 7 años de sequía, de hambruna, y terminó salvando no al imperio más importante de la época, que era Egipto, sino también a su familia y a lo que iba a después convertirse en el pueblo de Israel en general. Es increíble cómo nosotros no tenemos, porque no podemos, Dios es infinitamente sabio y nosotros somos muy, muy limitados en nuestra mente, como para entender el proceso al que Dios nos lleva, para entender cuál es ese final de nuestra historia, para entender cuál es ese objetivo final que Dios tiene con nosotros. Y yo estoy seguro que José, cuando estaba en en esa circunstancia, ya sea en el pozo o en la cárcel, no sabía que iba a terminar como mano derecha de Faraón. Pero siguió siendo fiel, siguió, perseveró y confió en Dios en todo momento. Hay otro personaje, ya salimos de Génesis, se llama Moisés. ¿Qué recuerdan de Moisés?
Ajá, de niño lo pusieron a navegar en un río para salvarle la vida. Excelente. Ajá. Algo más de Moisés. Se crió con los egipcios, mató a un egipcio, fue libertador de los israelitas en Egipto. Dios lo salvó, ajá, de los animales feroces del río. Sí, el río Nilo se las trae. Fue pastor de ovejas, confrontó a Dios. Qué montón de cosas de Moisés. Moisés, como decía Frank, fue criado como príncipe de Egipto. Hay una película muy bonita animada, siempre me gusta verla en Semana Santa, que se llama El Príncipe de Egipto. No es fiel 100% a la Biblia, pero es interesante. Y vemos cómo tiene la mejor formación que podía tener un joven en esa época. La formación académica por excelencia. Todo lo que podía tener o querer de herramientas a sus manos lo tuvo. Y posiblemente en el corazón de Moisés y en su mente estaba o ser, ya que era el segundo, no iba a ser faraón, pero posiblemente iba o ser constructor de grandes ciudades o un general de los ejércitos. Y con el conocimiento que tenía, pocas personas eran tan importantes como él en el imperio. Yo no sé cuántas veces le hemos o hemos planeado nosotros mismos en nuestra vida tener esa carrera que ahora da todo el trabajo posible del mundo, que me da la mejor economía necesaria. Y le ponemos todas las ganas a eso, nos formamos en eso. Pero bueno, les tengo una noticia, no tan buena. Si no está en el plan de Dios, no va a pasar. Si no es lo que Dios quiere para su vida, por más que nosotros nos enfoquemos en querer algo, no va a pasar. Y si pasa es porque lo propiciamos y no van a pasar cosas buenas. Porque cuando le queremos llevar la contraria a Dios, no sucede nada bueno. Cuando le queremos decir a Dios, Dios nos dice es por aquí, nosotros no es por allá, que por aquí no, pero es que yo quiero, yo soñé tanto tiempo, me esforcé por esto, que yo quiero esto. Dios le va a decir, sí, pero va a sufrir. Usted se va a meter ahí, pero no es. Y Moisés fue, en el momento en que mató a un egipcio, empezó a sentirse antes de eso extraño, supo sobre su origen, investigó sobre los israelitas, quiso saber más sobre ellos. Moisés no escapa de Egipto queriendo libertar a Israel, ¿verdad? Hay otro proceso que sucede cuando, como siendo pastor, como decía la hermana, se encuentra cara a cara con Dios en la zarza. Dios le dice, liberta a mi pueblo, y Moisés le dice, no, yo estoy muy cómodo aquí. ¿Usted cómo se le ocurre eso? Yo aquí tengo mis ovejas, estoy tranquilo. ¿Para qué me voy a volver a Egipto? Básicamente lo que le dice, soy muy torpe de habla. No soy la persona que usted está buscando. Muchas veces también le decimos eso a Dios cuando vemos que Dios quiere movernos un poquito ese plan que tenemos para nuestra vida. No, Dios, no soy yo. Usted está equivocado. Esa persona que usted está buscando, no soy yo. No soy apto. No es que yo ya tengo todo esto hecho. Yo ya estoy muy cómodo aquí. Y Dios le dice, bueno, no importa, ahí está su hermano Aarón. Es usted. Va a tener Aarón que hable por usted, pero es usted. Otro plan humano que Dios termina dándole vuelta. Si les menciono a David, ¿qué piensan de David? Pastor también, sí. Pastor desde muy joven. Algo más sobre David. Yo sé que saben más cosas sobre David. Venció a Goliat, importantísimo. Quiso hacer muchas cosas a su manera también. Uy, buenísimo. Ok, muy bien. Un hombre fiel. A veces. Sí, sí.
Saúl no siempre lo dio, ¿verdad? Pero después del camino, sí. Saúl también quiso hacer lo que quiso y no lo que Dios quería hacer y terminó muy mal. Ujú. De acuerdo, gracias, don José. Absalón, sí. Que no, qué vida la de David, ¿verdad? Se podría escribir toda una novela de esas que están de moda ahora. Eh, la hermana decía algo y es que Dios a nadie le da la característica o le dice que tenía un corazón conforme al de él, solo a David. Y hay algo muy curioso con David, como decía Frank. David quiso hacer demasiadas cosas como él quiso, no como Dios quería. Hay un punto, se me olvidó mencionarlo con Moisés y también se repite con David. A veces cuando nosotros somos muy persistentes en querer hacer las cosas a nuestra manera, como queramos y no de la manera que Dios nos ha dicho que la hagamos, terminamos perjudicándonos nosotros mismos. Recuerden que Moisés no entra a tierra prometida. Hola. Moisés no entra a tierra prometida porque no obedece literalmente a Dios con el tema del agua y no confía, él también duda, ahí qué está pasando. Y bueno, no termina o sea, termina viéndola, pero no entrando a la tierra. David tenía como sueño construirle un templo a Dios. Era posiblemente las cosas que más anhelaba David. No lo termina construyendo él, lo termina construyendo su hijo. No Absalón, sino Salomón. Y David, como decían, originalmente fue criado como un pastor de ovejas muy niño, muy joven, valiente, porque se enfrentaba a leones y a lobos. Confiaba en Dios, fiel a Dios, como decía don José, en todo momento. Llegó el momento que nos describía Luis. Hay una guerra en Israel con los filisteos. Hay un gigante bien matón que pasa diciendo: ese es el Dios que ustedes tienen. No hay ni uno que quiera venir a pelear contra mí, que se atreva. David pasa en el momento. Y yo no sé si ustedes lo piensan, pero ¿qué estaba haciendo un pastor peleando una guerra de un ejército? No tiene mucho sentido. Las cosas de Dios a veces son así. No tiene mucho sentido para la humanidad lo que vemos, lo que está pasando. No es lo esperable. Esperaríamos que tal vez el guerrero más fuerte, que tal vez fuera el que mejor preparación tuviera, fuera el que se enfrentara a Goliat, pero Dios tenía destinado que fuera David y termina matando a Goliat. La onda de la piedra le corta el cuello. Una parte del proceso de la vida de David. Después, la parte con Saúl. Termina siendo rey. Y vuelvo a lo mismo. Cuando yo pienso en el David, incluso este David que se fue a enfrentar a Goliat, no está pensando en que va a ser rey de Israel. No está en su plan. No es su meta. Pero sí la de Dios. Cometió errores por doquier, como vimos. Le costó un problema muy grande familiar. Le costó no construir el templo.